Mis saludos, amigos y amigas amantes del arte, y para quienes no lo son también, que siempre hay tiempo para aprender a disfrutar de una buena obra. Mi nombre es Hamlet Fernández y como siempre les digo, soy un crítico de arte al que le gusta detenerse en las disímiles maneras que tiene una obra de ser interpretada y comprendida. En esta ocasión quiero hablarles del dibujante, diseñador y artista cubano Santiago Armada, más conocido como Chago. Y con este vídeo cierro el ciclo de los artistas a cuyas historias, atravesadas todas por la censura, yo les dedico un capítulo en mi libro La Cera del Sol. En el caso de Chago tengo un doble motivo para hacer este comentario, porque el escritor Carlos Aguilera acaba de regalarnos una edición facsimilar del libro El humor otro, que se encuentra disponible para descarga gratuita tanto en formato PDF como en EPUB en la página de Incubadora, que es un excelente ejemplo, dicho sea de paso, entre otros muchos, de lo que están haciendo los proyectos alternativos independientes por el rescate de lo mejor de la cultura cubana. Así que quiero que este vídeo sirva también para hacerle promoción al libro de Chago, para que la mayor cantidad de personas lo puedan descargar, conocer y por supuesto disfrutar. El humor otro es un cuaderno de dibujos muy importante, no solo por su valor artístico o intrínseco, también porque fue uno de los actos inaugurales de censura del gobierno revolucionario, del así llamado gobierno revolucionario. El primero y más famoso, como todos conocen, fue la censura del documental PM en el año 61. Después sobrevino el cierre del magazine Lunes de Revolución a finales de ese mismo año, pero en el campo de las artes visuales, el movimiento abstraccionista, la pintura abstracta, comenzó a ser atacado muy pronto. Se le negaba toda compatibilidad con la revolución. Y la última exposición de arte abstracto ocurrió en el 63 y con ella llegó a su fin el movimiento abstraccionista cubano. Y precisamente en ese año 1963 ocurrió la censura de Salomón, el personaje de Chago, y también del Humor Otro, su vanguardista cuaderno de dibujos. Y el propio Chago es un personaje bien singular. Yo diría que su historia es única. Como artista sufrió censura toda la vida y al mismo tiempo trabajó como diseñador en el periódico Gramma desde su fundación y hasta el final de su vida. Esto forma parte de las complejidades de la vida de un hombre que apenas saliendo de la adolescencia se sumó a la lucha armada por la revolución y después, ya con la revolución en el poder, no renunció jamás a ser un artista sincero y verdadero y por ello pagó las consecuencias. Entonces, ¿quién era Santiago Armada, ya conocido en el medio artístico como Chago, en el momento en que se publica El humor otro? Bueno, la nota de contraportada del cuaderno de dibujos muestra la foto de un joven de apenas 26 años. Con esa edad ya Chago tenía en su currículum el haber formado parte de las células de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio, nada más y nada menos que en la ciudad de Santiago de Cuba, bien en la caliente. Se quema en la lucha clandestina y entonces tiene que subir en el año 58 a la sierra para incorporarse a la lucha armada con el ejército rebelde. Participó en varias batallas, pero por sus dotes de dibujante fue designado para trabajar en la propaganda política. Por eso, en la Comandancia General de La Plata, Chago comienza a colaborar en el periódico El Cubano Libre, donde nace su primer personaje, Julito 26. Cuando triunfa la revolución, pues se va a La Habana y continúa trabajando con Carlos Franqui en el periódico Revolución, órgano del movimiento 26 de julio, donde sigue cultivando el personaje creado en la sierra. En 1960 es uno de los fundadores de El Pitirre, semanario humorístico del periódico La Calle, que duró muy poco, fue sacado de circulación en octubre del 61, presumiblemente por problemas de censura. Y en diciembre del propio año estrena su mítico personaje Salomón en las páginas de Roto Grabado de Revolución, un tabloide que, al igual que Lunes de Revolución, se desgaja del periódico dirigido por Carlos Franqui y que se editó hasta el año 1964. Para esa fecha, Chago ocupaba el cargo de director artístico de Ediciones R, es decir, Ediciones Revolución, el sello que publica el cuaderno de dibujo. Y cuando se crea el periódico Gramma en 1965, pasaría a trabajar como diseñador del órgano oficial del Partido Comunista de Cuba hasta su muerte en 1995, como ya les había comentado en la introducción. El humor otro fue un libro
triplemente vanguardista para el contexto cubano de aquel convulso año 1963, año célebre por sus grandes polémicas, enfrentamientos explícitos en la prensa entre diferentes tendencias políticas e ideológicas del campo intelectual. La más famosa de ellas fue el debate entre Alfredo Guevara, presidente del ICAI, y Blas Roca Calderío, que fue durante muchos años el primer secretario del Partido Socialista Popular, y en ese momento era el director del periódico Hoy, que era la trinchera de los comunistas cubanos de línea dura, es decir, los prosoviéticos, los dogmáticos, los que querían para Cuba el realismo socialista y un sistema a imagen y semejanza del totalitarismo soviético. Por tanto, el libro es publicado en un año bien complejo. Hay 3 años así, hay Cuba antes del 71, hay 4 años que son clave en la relación entre arte y política en Cuba. El año 61, por todo lo que ustedes conocen, el año 63, donde se dan muchos debates, hay enfrentamientos bien explícitos y bien violentos. El año 65, donde se crean las UMAP y tantas personas fueron llevadas a esos campos de trabajo forzado. Finales del 68, finales del año 68, donde vino el viraje ya a una política cultural totalmente dogmática, y por supuesto el año 71 con el Congreso Nacional de Educación y Cultura. Entonces el libro de Chávez sale en el año 63, dentro de toda la complejidad que envolvió a ese año. Entonces les decía, el libro fue un jalón de posmodernidad tanto para el mundo editorial como para el humor gráfico y las artes visuales. El diseño estuvo a cargo nada más y nada menos que de Raúl Martínez. Cuando uno ve el libro, ve que se trata de un diseño muy sobrio, pero desenfadado, libre de arabescos, un diseño elegante, claro, funcional. Y lo mejor, el trabajo del diseñador parece invisible. El estilo, la línea y el sutil conceptualismo de Chao son los protagonistas absolutos. Son el tono y el ritmo que Raúl Martínez sabe orquestar con modestísima maestría para lograr una estética general capaz de expresar el espíritu intelectual de Chao, su onda posmoderna, diríamos hoy. El prólogo del cuaderno estuvo a cargo de Lisandro Otero, que para la fecha todavía no había debutado como el comisario político que fue después. Y se puede decir que es también una pieza de gran originalidad. El prólogo está escrito a la manera de un pequeño diccionario, y con cada palabra Lisandro nos va introduciendo en el mundo personal del dibujante, a quien él define como poeta. Es muy interesante. El escritor define a Chao no como dibujante, sino como poeta. Cada palabra da pie a pequeñas piezas de escritura de un humor conciso y contenido. No hay apología ni reverencia encartonada, tampoco exageración de méritos y talentos. Hay, sobre todas las cosas, complicidad, la de una generación que asumió la creación artística como un instrumento intelectual de emancipación del hombre, porque en la nueva sociedad socialista se decía la conciencia del hombre tenía que ser la más clara, la más emancipada, y por ello también la más compleja, la más autorreflexiva. Pero esa generación ya tenía enemigos, sobre todo ese núcleo apadrinados por Carlos Frank, y los proyectos con la marca R, Lunes de Revolución, Rotograbado de Revolución, Ediciones Revolución. Y esos enemigos, dice Otero en ese prólogo, ya apodaban a Chao como un bárbaro bebé beligerante. Escuchen el nombre. Ya a Chao en el año 63 le decían bárbaro bebé beligerante. Ya ustedes se pueden imaginar por qué. No obstante, el joven humorista estaba dispuesto a seguir luchando contra todos los yugos intelectuales, morales, raciales, políticos, sociales, económicos, etc. Ese era el objetivo de Chao. Los dibujos compilados en Humor Otro fueron realizados por Chao entre 1960 y 1961, esto lo dice el libro, y permanecieron inéditos hasta la fecha de publicación en este cuaderno. Las tiras de Salomón ya habían sido publicadas en el suplemento de Revolución entre 1961 y 1963. La declaración de principios de la obra toda, un verso de José Martí, un verso precioso. Y el aire hueco palpo, y en el muro frío y desnudo el cuerpo vacilante apoyo, y en el cráneo estremecido en agonía flota el pensamiento. Es decir, la agonía material
carnal, vivencial, existencial e intelectual del hombre. Esos eran los temas de Chago. El hombre en toda su complejidad, en las que se colaban también la de las circunstancias. Por eso su humor gráfico renegó de la tradición bufa, de la sátira panfletaria, de la tira sosa y consoladora. Como el propio artista expresara en alguna entrevista, a partir de 1960 asume el humorismo visual como medio artístico a secas, sin limitaciones ni concesiones impuestas desde fuera. Enrumba su vocación hacia hechos y motivaciones trascendentales, sin desestimar la risa, por supuesto, pero una risa de tipo sensible e inteligente, porque su propósito fundamental era hacer pensar, de ahí su concepción definitiva de humor gnosis. Y sobre Salomón, su polémico personaje, confesó Chago: nace de la dialéctica materialista, de lecturas de Marx y otros, estesis, antítesis y síntesis. Un hombre determinado, un individuo y, a la vez, todos los hombres, la colectividad. Con él he querido crear un personaje tan vasto, complejo y contradictorio como el hombre mismo. Esa es la definición de Chago sobre su personaje Salomón. Entonces, resumiendo, mis amigos, en el momento en que se edita el libro, estamos en presencia de un joven de origen humilde, que se sumó a la lucha revolucionaria, que se superó, que leyó a Marx, a Sartre, que interiorizó el método teórico de la dialéctica materialista, nada más y nada menos, que quiso hacer un arte tan revolucionario como las circunstancias mismas, que fuera tesis, antítesis y síntesis, de lo sensible concreto a lo concreto pensado, pasando por lo abstracto, claro está, dirían los marxistas. Entonces, no debía haber estado satisfecha y orgullosa la revolución de él. Me vuelvo a preguntar, ¿no debía haber estado satisfecha y orgullosa la revolución de él? Pues no fue suficiente. Los 3.000 ejemplares del humor otro jamás llegaron a las librerías. Un dictamen fantasmal, nunca puesto por escrito ni solventado públicamente, mantuvo la censura del cuaderno de dibujos por cerca de 25 años, condenándolo a una mísera existencia en cualquier oscuro almacén. De milagro sobrevivieron algunos ejemplares, no sabemos cuántos, los que fueron descubiertos por afortunados y curiosos lectores en librerías de La Habana a finales de los años 80. El caso de censura del humor otro no es solo un ejemplo de la temprana tendencia a la vigilancia policial y al control político sobre la creación que se entronizó en Cuba desde 1961, sino también de la enorme inseguridad del poder con aspiraciones totalitarias ante todo lo que despierte el pensamiento, ante todo lo que sea incisivo con la realidad, se haga preguntas serias y complejas e invite a pensar con cabeza propia. Los polisémicos dibujos de Chago ironizaban con sutileza metafórica sobre temas como la manipulación, la hipocresía, el oportunismo, el abuso de poder, el adoctrinamiento, la injusticia, la simulación, las contradicciones, la agonía existencial, la mente como cárcel del hombre, pero también como la única herramienta, la mente humana como la única herramienta con que cuenta el hombre para libertarse en primer lugar de sí mismo. Chago también poetizaba sobre el amor, el erotismo, el sexo y la muerte. Si se mira bien, estos son temas universales, verificables en cualquier sociedad y en cualquier momento de la historia. Pero el empacho socialista del momento, pues porque hay que llamarlo así, el empacho socialista, proyectaba una ínfula tal de superioridad de la conciencia, de superioridad cultural y social y hasta económica. Se decía que todo lo humano comenzó a serle ajeno. Se decía que el marxismo-leninismo era la única concepción científica de la realidad. La única concepción científica de la realidad. Solo que con marxismo-leninismo se referían a los manuales de marxismo soviético, jamás a Marx. Entonces, imagínense esas idioteces rígidas de los manuales soviéticos en las cabezas de los burócratas madurados con carburo, como diría mi abuelo, hallando que aquella petulancia pseudomarxista era la única y más elevada concepción científica de la realidad. ¿Cómo se podía conciliar aquella aberración con los poemas visuales de Chago?
limpios, sintéticos, inteligentes, agudos, irónicos, filosóficos, frutos del pensamiento sincero, de la voluntad de pensar sin hacer concesiones de ningún tipo, pues no se podía, sencillamente eran inconciliables con la vulgaridad política. Por eso Chao fue un artista censurado toda la vida, porque la vulgaridad de la burocracia solo sabe vengarse. La vulgaridad de la burocracia solo sabe vengarse. Mientras más insegura se siente en su ignorancia, menos entiende y más se infla de prepotencia para mutilar, censurar, destruir. ¿Acaso no lo estamos viendo hoy en el deprimente panorama cultural cubano? ¿No es ese un fenómeno más visible que nunca hoy? Pues fue eso lo que pasó, mis amigos, fue eso lo que pasó. La mediocridad y la inseguridad de la burocracia dogmática prosoviética quedó escandalizada por aquel tipo de arte que seguían haciendo los creadores que Carlos Franchi había nucleado en Lunes de Revolución y demás proyectos con la marca R, como Ediciones Revolución. Desde las páginas del semanario Mella tildaron los dibujos de Chao de indecentes y faltos de compromiso social, un tipo de pseudoarte egocéntrico que desmerecía de la actitud heroica y combativa del pueblo trabajador, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los insultos típicos de los censores de la época, los mismos que fueron proferidos contra el documental PM y contra cuanto artista y obra sería censurada en lo adelante. Para resumir, mis amigos, este es un fenómeno que estudio en profundidad en mi libro La Cera del Sol. Lo que opera de fondo es un conflicto esencial entre política totalitaria y creación artística de vanguardia. Los cancerberos del sentido que trabajan para el poder, es decir, los censores, suelen codificar la realidad de manera unívoca, eso es, de la manera en que el poder quiere que la realidad sea codificada. Por su parte, el arte con sustancia conceptual representa siempre un peligro amenazante para ese tipo de poder, porque estimula un proceso de interpretación abierto, una deriva indetenible que nadie puede controlar, una deriva en la que el conocimiento sobre la realidad que la obra induce a problematizar se produce de manera colectiva, lo que quiere decir democráticamente. Por eso, hasta hoy, y por el consabido bien del socialismo, sí, cómo no, los oportunistas afiliados al poder continúan ejerciendo disciplinadamente la censura en Cuba contra todo lo que se parezca a arte y pensamiento vivo y sincero. En lo esencial, nada ha cambiado. Durante el resto de los años 60, todos los 70 y los 80, el trabajo artístico de Chao apenas fue conocido. Su primera exposición personal ocurrió, escuchen bien, en el año 1975. Y miren en qué lugar, la sala de exposición del periódico Granma, su centro de trabajo, así que ya se pueden imaginar. Sus otras exposiciones personales fueron en 1978, 1982, 1986 y 1991, pero en algunos casos ocurrieron en espacios de no mucha visibilidad, como es la sala de un periódico o en el recóndito Palma Soriano, que es el lugar de nacimiento de Chao, la Galería del Cerro en La Habana, no una galería importante, sino la Galería del Cerro, o en la Unión de Periodistas de Cuba. Sus dos exposiciones más importantes se realizaron a comienzo de 1995 en Espacio Aglutinador. Yo digo sus dos exposiciones más importantes porque con certeza fueron las dos exposiciones donde no hubo censura, donde Chao realmente expuso lo que quiso exponer. Esas dos exposiciones que se realizaron en 1995 ocurrieron en Espacio Aglutinador, o sea, un proyecto alternativo bien alejado de los dictámenes oficiales, creado por los artistas Sandra Ceballos y Ezequiel Suárez y mantenido hasta los días de hoy por la gran artista Sandra Ceballos. Estas exposiciones se titularon Eyaculaciones con antecedentes penales. Escuchen el título, Eyaculaciones con antecedentes penales. El título es genial. Y la otra exposición se tituló Nace el Topo, las rémoras de Égoro. Y fueron sus dos últimas muestras personales realizadas en vida, porque Chao lamentablemente moriría ese mismo año. El crítico Gerardo Mosquera, con su lucidez de siempre, escribió así sobre aquel acontecimiento de justicia trascendental. Les leo las palabras de Mosquera.
Todavía a estas alturas en Cuba nos damos el lujo de tener artistas malditos. Así comienza diciendo Gerardo Mosquera. Todavía a estas alturas en Cuba nos damos el lujo de tener artistas malditos. Ha habido que llegar a las puertas del año 2000 para que Chago Armada pueda realizar su primera exposición sin cortes, presiones ni tapujos, donde se muestran las distintas facetas de su trabajo. No la hizo el Museo Nacional de Bellas Artes, sino una galería independiente dirigida por dos pintores jóvenes, quienes se las han arreglado para mantener un espacio cultural vivo. Me parece significativo que la obra completa de Chago haya sido sacada a la luz desde la calle, que es a donde pertenece, porque todo su sentido cuestiona los edificios del poder. Poseedor de todos los requisitos políticos y artísticos para devenir el humorista oficial de Cuba, Chago apartó sistemáticamente esa posibilidad. ¿Qué ética había que tener? ¿Qué ética había que tener? Y ahora viene lo mejor, dice Mosquera. Cuando muchos se ponían barbas para acomodarse, Chago se las afeitó para preocuparse. Esta frase es genial. Cuando muchos se ponían barbas para acomodarse, Chago se las afeitó para preocuparse. Y yo, para despedirme, solo agregaría lo siguiente. Chago comenzó a hacer desde el inicio mismo y no paró de hacer hasta el final de su vida un arte verdaderamente revolucionario que desenmascaraba a los falsos revolucionarios. Y no se lo perdonaron.